Y ya que estamos, quiero dejar algo claro. La familia Figueroa Alcerreca no da la bienvenida a las cargas, y mucho menos a las sirvientas disfrazadas de suegras. La voz de mi nuera, Marbelia, resonó por los altavoces. Estaba de pie sobre el escenario del salón de un hotel 5 estrellas en Polanco. Su dedo, perfectamente arreglado, me señaló directamente, sin la menor vacilación. Pero lo que más me dolió no fue esa humillación, sino el momento en que mi propio hijo comenzó a aplaudir. Entre los murmullos llenos de morbo y las miradas de satisfacción, no hubo una sola persona de mi lado. Creyeron que bajaría la cabeza, que guardaría silencio, como siempre antes. Y una sola frase que pronuncié fue suficiente para dejar toda la boda en absoluto silencio. No apartes la mirada, porque desde ese momento, todos los secretos comenzaron a salir a la luz, y la caída de ellos empezó oficialmente. ¿Crees que la dignidad puede ser pisoteada, pero nunca enterrada? No te vayas. La verdad que está por venir te hará imposible ver a la familia de la misma manera. Cuéntame las historias de tu familia. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Soy Ibelice Ontiveros. Este año cumplo 62 años. O al menos, ese es el nombre en mis documentos. En realidad, soy un fantasma, un mueble viejo y olvidado en la misma vida que construí con mi juventud y mi sangre. Mis manos, que una vez acariciaron suavemente el cabello de mi hijo, ahora están callosas por décadas de fregar, coser, intercambiando cada gota de sudor para que mi hijo tuviera un futuro en el que nadie lo menospreciara. Pensé que el sacrificio era el lenguaje más noble del amor de una madre. Estaba equivocada. El sacrificio solo me convirtió en un peldaño invisible, para que mi hijo subiera y luego olvidara que ese peldaño alguna vez existió. 10 minutos antes de que esa daga fuera lanzada, yo estaba en el vestíbulo del salón. La vieja bolsa de tela con asas gastadas en mi mano se sentía fuera de lugar en medio de un mar de bolsos de mano Chanel y Dior que brillaban como estrellas lejanas. El olor a perfume Jadore y tequila de primera calidad se mezclaba en un aire denso, lujoso y sofocante, que a mí, una mujer acostumbrada toda su vida al olor del café de olla y el jabón de lavar, me provocaba náuseas. Justo en la entrada de la zona VIP, un guardia de seguridad alto llamado Roque me bloqueó el paso con un brazo duro como el acero. Su mirada no era una mirada, sino una tasación. Recorrió desde los zapatos de cuero gastados que mi esposo me dejó, pasando por la chaqueta de lana con los hombros raídos que yo misma había remendado 3 veces, y se detuvo en mi rostro lleno de arrugas. Soltó una frase fría, su voz sin emoción. Esta área es para invitados, señora. La entrada para el personal de servicio está por detrás. Antes de que pudiera responder, Ercilio, el gerente del restaurante con un bigote meticulosamente recortado y el aire arrogante de alguien que se cree con derecho a juzgar a los demás, se acercó. Me miró como si fuera basura y le dijo a Roque, lo suficientemente alto para que los oídos curiosos cercanos escucharan: déjela pasar. Es familia del novio. La palabra familia la enfatizó, la alargó, como un chicle sucio escupido en mi cara. Y luego vi a Dorian. Mi hijo, mi corazón, estaba de pie no muy lejos, elegante en su traje de novio, riendo y hablando con un invitado que lucía un brillante reloj Rolex en la muñeca. Nuestras miradas se cruzaron, solo por un segundo suficiente para ver la vergüenza fugaz en sus ojos, y un segundo suficiente para que él apagara la pequeña chispa de esperanza en mí. Se giró rápidamente, fingiendo estar absorto en la conversación del otro invitado, como si verme fuera algo vergonzoso. ¿Cómo podía la mirada del niño al que una vez acuné para dormir apuñalar mi corazón con tanta frialdad? Mi mesa estaba ubicada en el rincón más escondido del salón, una isla de exilio junto a la entrada de la cocina. En lugar de música melodiosa, escuchaba el estruendo de los platos, los gritos de los chefs y los pasos apresurados del personal de servicio. Me senté allí sola, una estatua silenciosa en medio de la falsa opulencia. Cada risa, cada brindis en las mesas lujosas, se sentía como una burla a mi existencia. Entonces Silvana, la maestra de ceremonias con una sonrisa profesionalmente entrenada, presentó a mi nuera, Marbelia, en el escenario. Ella subió. Su espléndido vestido de novia color marfil la transformó en una reina. Brillaba bajo los focos,
tomó el micrófono y dedicó a la multitud una sonrisa tan dulce como la miel, pero tan venenosa como el veneno de serpiente. Después de unas cuantas palabras vacías de agradecimiento a sus padres, a los invitados, su mirada se detuvo en mí. La sonrisa en sus labios permanecía, pero en sus ojos oscuros había un desprecio gélido y sin disimulo. Lentamente levantó su dedo índice, con las uñas perfectamente pintadas, y me señaló directamente a mí, su suegra, sentada en la oscuridad. Todo el salón, con más de 100 personas, se quedó en silencio, girándose para seguir la dirección de su dedo. Me sentí como un animal acorralado, expuesta bajo cientos de pares de ojos curiosos, y fue entonces cuando dijo esa frase, la frase que mató una parte de mí. En nuestra familia, la Figueroa Alcérreca, no damos la bienvenida a las cargas, especialmente a las sirvientas disfrazadas de suegras. Un silencio mortal se apoderó del salón por un instante. Luego se rompió, no por protestas, sino por la risa salvaje de Plácida, la mejor amiga de Marbelia. Inmediatamente después, como una señal, toda la mesa de los consuegros, liderada por su madre, la señora Auristela, también estalló en carcajadas. Sus risas se mezclaron, resonando, convirtiendo el salón de fiestas en un juicio público donde yo era la acusada. Pero el golpe más devastador, el que destrozó mi alma, no fueron sus palabras, ni sus risas. Fue la escena que siguió. Dorian, mi hijo, el niño que había protegido con mi vida, se puso de pie de un salto. No dijo una sola palabra para defenderme. Simplemente levantó su copa de champán y aplaudió. Un aplauso. 2 aplausos. Su aplauso fue firme, aprobatorio. Miró a su esposa con orgullo, como si Marbelia acabara de realizar un acto de valentía extraordinario. Esa mirada fue un mensaje cruel. Mamá, no me avergüences más. Este es tu lugar. Me quedé paralizada. La servilleta de lino en mi mano había sido arrugada hasta convertirse en una bola. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío helado. Algo dentro de mí acababa de romperse, convertido en cenizas, y el viento del aire acondicionado se lo llevó. En medio de los susurros y las sonrisas burlonas de la multitud, mi mirada se dirigió al micrófono de repuesto que estaba en la mesa del presentador, muy cerca. Pensaron que me quedaría callada. Pensaron que aceptaría. No sabían que el silencio de una madre acorralada es más aterrador que 1000 maldiciones. Mi mano callosa, que temblaba, se cerró lentamente en un puño. Un pensamiento brilló en mi mente, frío y afilado como un bisturí. Si querían un drama, les daría un final que nunca olvidarían. Lentamente me puse de pie. Capítulo 2. No recuerdo cómo salí de ese lugar, ni cómo llegué hasta aquí, a mi cocina familiar. Solo sé que caminé, sin mirar atrás ni una sola vez. Temían mi silencio, temían la dignidad hecha jirones a la que intentaba aferrarme. La pequeña casa me recibió con su silencio familiar. El tic-tac constante del viejo reloj de péndulo, que mi esposo, Ricardo, trajo de un mercado de antigüedades, sonaba como el latido del corazón de la casa. El olor a roble viejo, a jabón de lavanda y a café recién molido flotaba en el aire. Era el olor del hogar, el olor de la paz que había perdido entre sus risas burlonas. Entré en la cocina, con los pies pesados como si arrastrara piedras. No encendí la luz. La pálida luz de la luna, que se filtraba desde el patio, a través de la ventana, era suficiente para ver mi reflejo en el cristal oscuro. Me detuve en seco. ¿Quién era esa mujer en el cristal? Un rostro demacrado con arrugas tan profundas como grietas en un desierto seco. El cabello plateado como la escarcha, recogido apresuradamente en un moño. Hombros delgados, encorvados bajo el peso de un dolor invisible. Se veía tan extraña, tan cansada y vieja. Pero entonces miré profundamente a sus ojos, y allí, en medio de la desolación de la decepción, vi una luz que nunca se había extinguido, la luz de la dignidad. Inalusteria concurno, la luz de la dignidad, la luz de una esposa, una madre, una viuda que había luchado toda su vida y nunca se había rendido. Me di la vuelta y me dirigí al sillón desgastado en la esquina de la habitación. La tapicería estaba descolorida, hundida en una marca familiar. Aquí era donde mi Ricardo solía sentarse a leer el periódico cada mañana, con una taza de café caliente en la mano y los pies apoyados en un pequeño taburete. Me senté, sintiendo el calor familiar que parecía persistir.
Saqué de mi bolso de tela el único recuerdo que llevaba conmigo. Una vieja fotografía, con el cristal ligeramente empañado. En la foto, Ricardo sonreía, una sonrisa amable que iluminaba todo su rostro curtido. Me rodeaba con su brazo a una Ibelice de hace 30 años, con el cabello todavía negro y los ojos brillantes, con una felicidad que había olvidado hacía mucho tiempo. ¿Ves, Ricardo?, le susurré a la foto, con la voz ronca. Mi respiración era pesada. Mi pecho dolía como si alguien lo estuviera apretando con una mano de hierro. El hijo que una vez llevaste sobre tus hombros, ahora deja que otros pisoteen a su madre. Allá arriba, ¿estás llorando por mi estupidez? Mi mano temblorosa acarició su rostro en la foto, y los recuerdos llegaron como una inundación imparable. Me vi a mí misma años atrás, después de que él dejara este mundo repentinamente. Yo, una joven viuda, sola con un hijo pequeño. Tenía 2, incluso 3 trabajos a la vez. Durante el día, aceptaba trabajos de costura para talleres de moda en el centro. El zumbido de la máquina de coser era la única música en la noche, mezclada con el silbido del viento a través de las grietas de la casa sin terminar. Mis manos estaban hinchadas, sangrando por las agujas que se clavaban apresuradamente en la noche, solo para ganar dinero para la leche y la escuela de Dorian. Cuando caía la noche, me ponía un abrigo viejo y me iba a limpiar las oficinas de abogados adinerados en Polanco. Limpiaba esos relucientes escritorios de caoba, donde hombres poderosos se sentaban durante el día, y me preguntaba si alguno de ellos sabía que una mujer intercambiaba su sueño para que su hijo algún día pudiera sentarse en una silla como esa. Recuerdo una semana, llovía a cántaros, y Dorian tenía fiebre alta. Vendí la única cadena de oro que Ricardo me había regalado, su último recuerdo, para comprarle medicinas. Esa noche, comí tortillas secas con sal, mientras las lágrimas caían silenciosamente, mezclándose con el sabor salado en mis labios. Todo para que mi hijo tuviera un plato de sopa de pollo caliente. Hice todo eso en silencio, sin quejarme ni una vez, porque pensaba que el sacrificio de una madre era algo natural. Me levanté y volví a guardar la foto en el bolso. Entré en la antigua habitación de Dorian, que había mantenido intacta como un santuario. Los libros de texto todavía estaban ordenados en el estante. El trofeo de fútbol de bronce que ganó en 10º grado todavía brillaba porque lo limpiaba cada semana. Este lugar solía ser mi mundo entero. Pero ahora que Dorian tenía otro mundo, un mundo más lujoso y espléndido, me di cuenta de que me había convertido en un fantasma en la propia casa que había construido con mi juventud. Los muebles caros que Marbelia había comprado, el frío sofá de cuero, la resbaladiza alfombra de piel sintética, me hacían sentir extraña, fuera de lugar. No me pertenecían, y quizás yo tampoco pertenecía ya a este lugar. Me senté en el borde de su cama, donde una vez le conté tantos cuentos de hadas. Una lágrima caliente, la única y última, rodó por mi mejilla. El tiempo es cruel. No solo te quita la juventud, también puede convertir al niño que más amas en tu juez más severo. Visto ropa vieja, no porque sea pobre, sino porque el único hombre para quien quería lucir hermosa ya no está. Pasé mi vida empujando a mi hijo hacia arriba, para que nadie lo menospreciara. Simplemente no esperaba que, al estar en la cima, la primera persona a la que miraría con desprecio sería yo. Levanté la mano y sequé la lágrima. El dolor se había transformado en una calma escalofriante. Podían insultarme, mi hijo podía traicionarme, podían quitarme mi asiento en la mesa del banquete, pero había algo que nunca podrían tocar. La dignidad no es algo que otros te dan. La dignidad es algo que debes proteger tú misma. Es la última fortaleza cuando todo lo demás se ha derrumbado. Me levanté, salí de esa habitación llena de recuerdos y cerré la puerta, suavemente pero con firmeza, como si cerrara un capítulo de mi vida. Regresé a la sala de estar y saqué de nuevo la foto de Ricardo. Esta vez, no lloré. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que siempre brillaron con fe y respeto por mí. Coloqué con cuidado la foto en el cajón del viejo armario de madera y lo cerré con llave. Ese acto no fue para esconderla, sino para protegerla. Proteger el último recuerdo puro de la corrupción del presente. Miré por la ventana, donde nubes oscuras comenzaban a acumularse, ocultando la luna. Era la mirada de una guerrera que acababa de darse cuenta de que su batalla apenas comenzaba. Capítulo 3.
La oscuridad en la antigua habitación de Dorian era densa como el terciopelo, tragándose todos los sonidos, dejando solo el ritmo constante de mi propia respiración. No me senté en la cama, ni toqué los libros. Simplemente me quedé allí, en medio de la habitación, y levanté mis manos bajo el delgado rayo de luna que se colaba por la rendija de la ventana. Ya no eran las manos de una joven. Eran el mapa de una vida. Los callos en mis palmas, vestigios de miles de puntadas de aguja y largas noches fregando suelos, se habían desvanecido con los años, pero todavía podía sentir su dolor sordo cada vez que cambiaba el tiempo. No eran las manos de una patrona, servida por otros. Eran las manos de una trabajadora, de una guerrera, y mientras las miraba, el aterrador silencio del presente se hizo añicos, dando paso a los ruidosos sonidos del pasado que regresaban como una inundación. El zumbido de la vieja máquina de coser Singer sonaba como el canto de las cigarras en la noche. Era la única sinfonía en nuestra pequeña casa en Iztapalapa, una casa cuyas paredes, aún sin revocar, dejaban al descubierto los ladrillos rojos como heridas abiertas. El olor a aceite de máquina quemado se mezclaba con el de tela nueva y el de la leche en polvo de Dorian, que dormía profundamente en su cuna. Yo trabajaba diligentemente, con la espalda encorvada, los ojos fijos en la aguja. Cada puntada, cada hilo, no era solo trabajo, eran gotas de leche, pañales, la tenue esperanza de un futuro en el que mi hijo no tendría que vivir en la necesidad. Cada gota de mi sudor que caía, empapando las telas baratas, era un ladrillo con el que intentaba construir su futuro. Cuando el trabajo en el taller de costura escaseaba, aceptaba limpiar oficinas por la noche en Polanco. Todavía recuerdo la sensación de soledad absoluta en esos rascacielos silenciosos, con solo el sonido de la aspiradora y mis propios pasos resonando en el frío suelo de mármol. El frío penetrante de las noches de invierno en la Ciudad de México parecía congelar mi alma. El fuerte olor a jabón y productos químicos de limpieza me agrietaba las manos, dejándolas rojas y partidas. Limpiaba los relucientes escritorios de caoba, donde hombres poderosos con trajes de Armani se sentaban durante el día, y me preguntaba si alguno de ellos sabía que una mujer invisible estaba sacrificando su sueño y su salud para que su hijo algún día pudiera sentarse en una silla como esa. Ricardo, mi esposo, todavía vivía entonces. Era un abogado talentoso pero humilde, un hombre con un corazón tan cálido como el sol. A menudo me esperaba despierto, sin importar que fuera más de medianoche. No decía nada, solo tomaba mis manos hinchadas, las sumergía en un recipiente con agua tibia y sal, y luego me las masajeaba suavemente con aceite. Una noche, agotada, apoyé mi cabeza en su hombro. Él me miró profundamente a los ojos y dijo: «Ibelice, sé que trabajas duro, pero mira qué sano está creciendo nuestro pequeño Dorian». Sonrió, esa sonrisa amable que podía disipar todo cansancio. «Te lo prometo. Mi hijo no tendrá que limpiar el escritorio de nadie. Él será quien se siente detrás de ese escritorio, usando su inteligencia para defender la justicia, como su padre». Creí en esa promesa. Creí en su sueño, pero luego se fue, tan repentinamente como una ráfaga de viento, dejándome sola con un sueño inacabado y un hijo que criar. Antes de morir, me apretó la mano con fuerza, su voz un susurro: «Ibelice, recuerda, el mayor patrimonio que le dejamos a nuestro hijo no es el dinero, es la dignidad. Es la dignidad. Nunca dejes que nadie te la quite, y enséñale a nuestro hijo a valorarla». Sus palabras en ese momento no esperaba que se convirtieran en una profecía tan cruel. El recuerdo cambió de escena. El día en que Marbelia apareció por primera vez regresó, tan vivo como si fuera ayer. Dorian, ahora un joven apuesto, la trajo con orgullo a nuestra pequeña casa para presentarla. Pasé todo el día cocinando el mejor mole poblano, un plato que solo preparaba en ocasiones especiales. Marbelia, vestida con un traje de diseñador, se sentó en nuestra sencilla silla de madera con una cautela no disimulada. Miró alrededor de la casa, desde el mantel que yo misma había bordado, hasta la foto de boda descolorida de mi esposo y yo, y luego soltó una frase, con una voz dulce como el azúcar, pero con palabras afiladas como cuchillos: «Su casa es muy acogedora. Me encanta esta simplicidad». Hizo una pausa y se giró hacia Dorian. «Pero Dorian, con tu talento y ambición, mereces un espacio más grande,
un lugar que te ayude a llegar más lejos. Un lugar acorde a tu estatus. Desde ese momento, lo supe. Supe que ella no veía a la persona que era Dorian. Veía el potencial que podía moldear en él, una herramienta, un pasaporte al mundo de la alta sociedad. Vio a mi hijo como un proyecto de inversión, y a mí, solo como una parte de una herencia anticuada que necesitaba ser liquidada. Cerré los ojos, ahuyentando los recuerdos que atormentaban mi alma. Regresé al presente, a la oscuridad y el silencio de la habitación de Dorian. Miré mis manos de nuevo. Las cicatrices desvanecidas ahora parecían doler. No me arrepiento de haberle dado alas con mi sangre y mis lágrimas. Le dije en un monólogo a la mujer en el espejo que había visto antes. Solo me duele que usara esas alas para volar directamente hacia la tormenta de la traición, dejando a su madre abandonada en el suelo. Sacrifiqué toda mi vida, recé a la Virgen de Guadalupe innumerables veces, solo para que mi hijo pudiera mantenerse erguido en esta sociedad. Pero resultó que, cuanto más alto estaba, más bajo me veía. Olvidó que fueron estas manos, a las que llamaron de sirvienta, las que lo sostuvieron desde sus primeros pasos. Estas callosidades no son un signo de bajeza, son medallas de amor, un testimonio de una dignidad que el dinero no puede comprar. Son el legado de Ricardo, el juramento de una viuda. Respiré hondo. El aire en la habitación ya no se sentía sofocante. Mi dolor no desapareció, simplemente se cristalizó, volviéndose duro y frío como un diamante negro. Salí de la habitación, sin mirar atrás. La nostalgia había terminado. La debilidad había sido enterrada con las lágrimas. De pie en la sala de estar, mi mirada ya no era la de la resignación de una víctima. Era la mirada afilada de alguien que acababa de recordar quién era y, más importante, lo que tenía. Habían cometido un error fatal. Habían subestimado a una madre y pagarían por ello. Capítulo 4. El silencio en esta casa es pesado, pero no es aterrador. El silencio más aterrador es el ruido. Es el recuerdo de las risas, el tintineo de las copas y el sonido de mi propio corazón rompiéndose hace una semana, la noche que sembró la semilla de la humillación en la boda. Mi recuerdo no necesita un objeto para ser evocado. Es una herida abierta. Una ligera brisa de memoria es suficiente para que vuelva a sangrar. Fue una cena en el restaurante Au Pied de Cochon, un nombre francés pretencioso que Marbelia eligió, como si solo comer allí pudiera lavar el pasado humilde de mi hijo. Entré al restaurante como si entrara en otro mundo. El aire estaba impregnado de olor a mantequilla, vino y arrogancia. La suave música de piano se colaba por todos los rincones, pero no podía ocultar las sonrisas falsas y las miradas llenas de juicio. Llevaba el único vestido decente que me quedaba, uno de color verde jade que Ricardo solía decir que hacía brillar mis ojos. Pero aquí, entre vestidos de seda y trajes de marca, parecía una reliquia perdida de un museo olvidado. Me sentí como una mancha en su costosa alfombra persa. Tan pronto como me senté, comenzó el espectáculo. La señora Auristela, la madre de Marbelia. Una mujer con una sonrisa tan dulce como la miel, pero con una mirada tan afilada como un trozo de vidrio roto, me examinó de pies a cabeza. Tomó un sorbo de champán y luego se dirigió a su hija, con un tono condescendiente. Marbelia, querida, mira. Enfatizó deliberadamente la palabra clásico, con un tono de lástima, como si hablara de una antigüedad a punto de ser desechada. Plácida, la maliciosa mejor amiga de Marbelia, que siempre la seguía como un perro de caza leal, se unió de inmediato. Sostuvo su copa de vino, la agitó elegantemente y luego la apuntó hacia mí. Tía Ibelice, ¿viene a menudo a lugares como este? Su voz era clara, pero cada palabra estaba envenenada. Solo me preocupa que la comida de aquí no se ajuste a su paladar popular. No vaya a ser que le siente mal y tengamos un problema. Permanecí en silencio y sonreí, una sonrisa que había practicado toda mi vida para ocultar la tormenta interior. Miré a Dorian, mi hijo. Ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Evitaba mi mirada, fingiendo estar ocupado cortando su filete. Un filete cuyo precio probablemente equivalía a todo mi presupuesto de mercado para un mes. Su silencio era una forma de complicidad. Cuando surgió el tema de la vestimenta para la fiesta de compromiso, Marbelia se volvió hacia mí, con una falsa expresión de preocupación. Mamá, me llamó con una palabra que nunca había dicho con sinceridad. Ese día,
Deberías vestir algo oscuro, negro o azul marino, por ejemplo. Hizo una pausa, miró a su madre y a Plácida, y soltó una risita. Para no revelar tu verdadero papel en la ceremonia. Ya sabes, los que están en segundo plano no deben destacar demasiado. El ambiente en la mesa se volvió denso. Cesario, el padre de Marbelia, un hombre de apariencia elegante pero con ojos siempre calculadores, carraspeó y cambió de tema. Pero la humillación ya había sido sembrada, y estaba germinando, y entonces se desenvainó la última daga. Dorian habló. Su voz era vacilante, débil, como si hablara por otra persona que movía los hilos detrás de él. Mamá, Marbelia y yo tenemos un gran proyecto de negocios. Sus padres invertirán la mayor parte, pero necesitamos un poco más de capital como garantía para que el banco apruebe el préstamo. Dejé el pesado tenedor de plata en el plato. El sonido del metal contra la porcelana resonó secamente. Miré directamente a mi hijo, por primera vez esa noche, obligándolo a enfrentarme. ¿Cuánto necesitas? Marbelia respondió rápidamente por él, sin darle a Dorian la oportunidad de dudar. Oh no, ¿cómo nos atreveríamos a tomar tu dinero? Es tu dinero para la jubilación. Su sonrisa era falsa. Solo necesitamos que firmes los papeles para transferir la vieja casa de Iztapalapa a Dorian. De todos modos, es tu único hijo. Tus bienes serán suyos eventualmente, ¿verdad? Mi corazón se sintió como si una mano invisible lo estuviera estrujando. Esa casa no era solo ladrillos y cemento. Era donde Ricardo dio su último aliento. Era donde pasé innumerables noches en vela junto a la máquina de coser para criar a Dorian. Cada grieta en la pared era una historia, un recuerdo. Era mi última fortaleza. Miré a Dorian, esperando que se negara, esperando que dijera que era solo una idea loca de Marbelia, esperando un vestigio de la dignidad que quedaba en el hijo que llevaba el apellido Ontiveros. Pero él solo bajó la cabeza hacia su plato, evitando mi mirada, luego murmuró una frase que mató lo que quedaba de mi corazón. Mamá, por favor, no me pongas en una situación difícil frente a la familia de mi esposa. Es solo una casa vieja. Mi futuro, nuestro futuro, es más importante, ¿no? Se me hizo un nudo en la garganta. No podía respirar. Me levanté, sin decir una palabra, y me dirigí al baño. En el camino, pasé por un rincón apartado donde Marbelia y su madre susurraban. Miquel, el tímido sobrino de Dorian que habían traído para completar el grupo, estaba sentado cerca, absorto en un juego en su teléfono. Iba a pasar de largo, pero la voz de Auristela me detuvo. Simplemente dale los papeles. Es una viejita senil. ¿Qué va a saber leer? Solo muéstrale dónde firmar, y lo hará. Los viejos de pueblo son fáciles de engañar. Marbelia soltó una risa burlona, una risa fría y llena de desprecio. No te preocupes, mamá. Es presa fácil. Dorian ya es completamente mío. Hará cualquier cosa que yo quiera. Me quedé paralizada detrás del muro de mármol, apretando mi bolso de tela con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Hoy, no solo querían quitarme mi casa, querían borrar mi existencia. Querían convertirme en una tonta, en una marioneta en su obra. Retrocedí en silencio, sin que me detectaran. Al darme la vuelta, el joven Miquel me miró. En sus ojos inocentes, vi compasión y un poco de miedo. No sabía que, mientras fingía jugar, el teléfono del niño había estado grabando audio accidentalmente. Regresé a la mesa y me senté. Nadie dijo nada. Pensaron que mi silencio era rendición. Dorian suspiró aliviado, probablemente pensando que había logrado convencerme. Pero estaban equivocados. Mi silencio ya no era sumisión. Se había convertido en un arma. Esa noche, cuando salí de ese restaurante ostentoso pero podrido, me di cuenta de todo. Mi corazón ya no dolía. Estaba muerto. Y de sus cenizas, algo más había nacido, más frío, más duro y mucho más peligroso. Capítulo 5. Un aplauso. 2 aplausos. El sonido de las manos de Dorian resonó, fuerte y aprobatorio. Ese sonido no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No era una ovación. Era una ovación. No era una ovación. No era una ovación.
Era el martillo del verdugo, clavando el último clavo en el ataúd que enterraba nuestro amor de madre e hijo. En ese mismo instante, todos los demás sonidos en la sala parecieron enmudecer. La risa satisfecha de la señora Auristela, los susurros de la multitud, el sonido de una copa rompiéndose en la barra, todo se hundió en un espacio denso y sin sentido. Mi mundo se encogió, quedando solo una única imagen. Una película en cámara lenta e inquietante. Mi hijo, el niño al que una vez protegí de la lluvia y el viento con mi propio cuerpo, estaba allí, sonriendo con aire de suficiencia a la mujer que acababa de insultar a su madre. Su sonrisa, radiante y cruel, fue la última puñalada. Mi corazón, en ese momento, se detuvo. No se hizo añicos, porque eso aún podría haberse reparado. No, se convirtió en cenizas, y el viento helado de la traición lo esparció en la nada. Marbelia me miró. La sonrisa en sus labios se hizo aún más triunfante al ver la aprobación absoluta de su marido. Había ganado. Había demostrado su poder. Se acercó al micrófono, su tono como el de una reina concediendo un favor a su estúpido pueblo. «Oh, vamos. No se pongan tan tensos. Solo estaba bromeando un poco para animar el ambiente». Me lanzó una mirada llena de falsa compasión. De todos modos, los roles en la casa deben reajustarse correctamente, ¿no? Todo debe tener su orden. Sus palabras, ligeras como una pluma, tenían el peso de una roca aplastando mi alma. No solo me insultaba, estaba estableciendo una nueva ley, un orden en el que yo era solo una paria en el escalón más bajo, una sombra sin nombre. Dorian bajó las manos. Me miró. Esa mirada, Dios mío. Esa mirada me perseguirá por el resto de mi vida. No era una mirada de arrepentimiento, ni siquiera por un instante. Tampoco era cobardía, era una mirada fría, decisiva. Una orden silenciosa para que me callara y aceptara mi lugar. Por un segundo, ya no era mi hijo, ya no era el niño que había criado con sangre y lágrimas. En ese momento, lo miré, no como a mi hijo, sino como a un extraño que llevaba la sangre de mi esposo, un cómplice, un traidor al juramento ante Dios y al honor de la familia Ontiveros. No lloré, ni una sola lágrima cayó. Las lágrimas son para la tristeza, y lo que sentía en ese momento iba mucho más allá de la tristeza. Era una desesperación absoluta, un vacío infinito. Mi respiración, que había sido entrecortada y difícil, ahora se volvió regular y lenta de una manera aterradora. Como el mar antes de un huracán, todas las olas se habían calmado, acumulando energía para un tsunami destructivo. Mis ojos, que siempre habían mirado hacia abajo por complejo y resignación, ahora se levantaron. Miré directamente a Dorian. Vacíos, fríos, sin amor, sin dolor, sin nada. Escuché una voz resonar en mi cabeza, clara y decisiva como una sentencia de muerte. Fue un breve epitafio, una condena. Mi hijo murió en su mirada desde ese instante. No dije nada. Mi silencio parecía más aterrador que cualquier maldición. Me levanté en silencio. La silla de madera crujió secamente. El único sonido que provino de mi lado. Todas las miradas se centraron en mí, esperando un drama. Esperaban que llorara, que me desmayara, que hiciera algo acorde con el papel de suegra de pueblo, patética que me habían impuesto. Pero simplemente me quedé allí, espalda recta, barbilla en alto. Me di la vuelta y empecé a caminar. Sin prisa, sin huir. Cada paso era firme sobre el frío suelo de mármol. No me dirigí a la salida, pasé por delante del escenario, por donde mi hijo y mi nuera estaban de pie como estatuas victoriosas. Al pasar junto a Dorian, no lo miré, solo susurré, lo suficientemente cerca para que solo él y su esposa lo oyeran. Una frase sin ira, solo la cruda verdad. Disfrútalo, porque a partir de hoy eres huérfano. Vi cómo se quedaba paralizado. Vi cómo la sonrisa de Marbelia se congelaba en sus labios. Continué caminando. La multitud se apartó, silenciosa como fantasmas. Me miraron, ya no con burla, sino con asombro, y quizás un poco de miedo. No entendían que la mujer que acababa de pasar ya no era la Ibelice que conocían. La madre anciana, débil, resignada y que amaba incondicionalmente a su hijo, había muerto en el instante en que sonó ese aplauso. Había sido asesinada por su propio hijo. Y quienquiera que se levantara,
De la tumba de esta traición, no conocería la palabra perdón. Capítulo 6. Esa noche, no dormí. Me senté en el antiguo estudio de mi esposo, Ricardo. Un lugar que había mantenido cerrado con llave y en el que no había entrado en los últimos 10 años. No por el polvo, sino por miedo. Temía que los recuerdos densos en el aire me derrumbaran, que me recordaran a la mujer débil que una vez fui. Pero esta noche, ya no tenía miedo. Necesitaba su fuerza, necesitaba la claridad de un abogado y la crueldad de un hombre traicionado. El amanecer comenzó a despuntar. Los primeros rayos de luz gris ceniza atravesaron las rendijas de la ventana, cortando la oscuridad en pedazos. La quietud de la mañana tenía un aire decidido y frío. Anoche, la madre bondadosa que había en mí fue asesinada por su propio hijo. Esta mañana, Ibelice Ontiveros, la mujer que exige justicia, había despertado. Ya no era la mujer temblorosa en la vieja casa. Sentía como una leona vieja, que había dormido demasiado tiempo en su dolor, abría lentamente los ojos. Sus garras podían haberse desgastado con los años, pero todavía estaban allí, ocultas bajo las suaves almohadillas de la paciencia. Y anoche, habían sido afiladas de nuevo con lágrimas y humillación. Mis manos, acostumbradas a la aguja y al trapo de limpieza, ahora se deslizaban sobre la superficie de caoba pulida del escritorio. Ya no temblaban. Estaban firmes. Las manos que estaban acostumbradas a remendar ropas rotas, ahora se preparaban para desgarrar los velos de la mentira. Abrí el cajón cerrado con llave. La madera emitió un suave clic. Dentro, en lugar de plumas viejas, había un manojo de llaves de latón descoloridas. Las tomé, sintiendo su peso frío en mi palma. Cada llave era un secreto, una puerta a un pasado que me había esforzado por enterrar. Me acerqué al cuadro de un campo de lavanda en la pared, un regalo de bodas de Ricardo. Lo levanté suavemente. Detrás del cuadro no había una pared vacía, sino la puerta metálica de una caja fuerte empotrada. Introduje la llave más pesada en la cerradura. El sonido metálico de la cerradura resonó con un clac seco y decisivo en la habitación silenciosa. No fue el sonido de una cerradura abriéndose, fue el disparo de salida que señalaba el comienzo de una guerra. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió lentamente. Dentro no había joyas de diamantes ni fajos de billetes. Ricardo nunca creyó en esas vanidades. Dentro había algo mucho más poderoso. Carpetas de cuero cuidadosamente encuadernadas. Contratos. Certificados de acciones. Fideicomisos. Cosas que Ricardo, antes de morir, me había instruido a abrir solo cuando la justicia necesitara ser servida, no cuando el amor fuera puesto a prueba. Pasé la mano por los documentos, cada nombre, cada número, tan familiar como las líneas de mi propia mano. Grupo Logístico Ontiveros. Acciones fundadoras. Derechos de voto. Los había ocultado, al igual que había ocultado mi verdadera identidad, durante todos esos años como una viuda pobre. Tenía la intención de llevarme este secreto a la tumba. Creí estúpidamente que el amor incondicional de una madre podría protegerlo todo. Quería darle a Dorian una madre, no una jefa. Pero no me dieron la oportunidad de ser una madre decente. Confundieron mi amor con debilidad. Consideraron mi sacrificio como ignorancia. Me equivoqué. Saqué mi viejo teléfono, el que solo usaba para llamar y recibir llamadas. Mi dedo marcó con decisión una secuencia de números que había memorizado durante 10 años, pero que nunca me había atrevido a marcar. El número de Emerson Padilla Navejar. La llamada fue respondida al instante, antes de que sonara el segundo timbre. La voz de un hombre sonó. Seca, profesional y llena de expectación. La escucho. Señora Ontiveros. No un hola, no un Ibelice. Se dirigió a mí con el título más formal, como si hubiera estado sentado junto a ese teléfono durante 10 años, esperando esta llamada. Era Emerson. El licenciado Emerson, el abogado más leal y astuto de mi esposo. Miré por la ventana, donde los primeros rayos de un nuevo día comenzaban a brillar. El cielo ya no era gris ceniza, se estaba volviendo de un rojo anaranjado, el color del fuego. Mi voz sonó, sin emoción, pero tan firme como el acero templado en hielo. Emerson. Ha llegado el momento. Escuché una ligera exhalación al otro lado de la línea.
Un alivio. Una disposición. Hice una pausa, luego continué, cada palabra un cincel tallando el aire. Emerson, es hora de limpiar la basura de mi propia casa. Entiendo, señora. Prepararé todo. Bien, dije. La dignidad no es algo que se suplica, Emerson. Es algo que debe ser reclamado con justicia. Y a veces, la justicia necesita colmillos. Estoy completamente de acuerdo, señora. Prepara todo, di mi orden final. Mi voz ya no era la de una anciana de pueblo, sino la de una patrona. Recuperaremos no solo las propiedades. Recuperaremos la dignidad. Colgué, sin esperar su respuesta. Me quedé allí, mirando hacia la vieja casa en Iztapalapa, la que tanto codiciaban. El lugar que contenía todos mis recuerdos. Creen que están tratando de robar una fortaleza, le susurré a Ricardo. Pero no saben que eso es solo el cebo. La verdadera batalla no está allí. El juego acababa de empezar, y yo era quien escribía las reglas. Capítulo 7. No me fui. Simplemente me retiré a la oscuridad al fondo del salón, apoyándome en una fría columna de mármol, y observé, miré a la multitud que reía y hablaba, viéndolos como marionetas en una lujosa obra que estaba a punto de terminar. Las luces de cristal que brillaban sobre sus cabezas parecían lágrimas de diamante, el tintineo de las copas de champán sonaba como el estallido de la confianza rota. Y en el centro de ese escenario estaba mi nuera, Marbelia. Estaba disfrutando de su momento de victoria. Después de humillarme y recibir el aplauso de su propio esposo, creía que se había deshecho de la última carga. Su rostro resplandecía bajo las luces, su sonrisa era dulce, pero llena de espinas venenosas. Toda su familia, desde la señora Auristela que se abanicaba con arrogancia, hasta el señor Cesario que asentía con satisfacción, todos tenían la expresión complaciente de quienes ganan fácilmente. Ella levantó su copa, su voz melodiosa resonó por todo el salón. Damas y caballeros. Una gran dinastía, enfatizó cada palabra, no puede ser arrastrada por el pasado, ni por aquellos que pertenecen al pasado. Su mirada se desvió rápidamente hacia el rincón oscuro donde yo estaba, una mirada llena de insinuaciones. Hoy, abriremos un nuevo capítulo para las familias Figueroa Alcérreca y Ontiveros. Un capítulo de clase, de prosperidad y de un futuro sin lugar para las cosas viejas. Sonaron aplausos, pero esta vez un poco más reservados. Algunos invitados comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Dorian estaba junto a su esposa, asintiendo en aprobación como una marioneta programada. Miró hacia el fondo del salón y se encontró con mi mirada. Por un instante vi que se sobresaltaba. Un momento de confusión, un destello de culpa en sus ojos, pero fue rápidamente extinguido por la frialdad. Su mirada era una advertencia silenciosa. Mamá, no empeores las cosas. Acepta tu lugar. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento. Salí de la oscuridad. No caminé, ni rápido ni lento. Cada uno de mis pasos era firme y constante sobre el frío suelo de mármol. Caminé con la espalda recta, la barbilla en alto, una postura que no había mantenido durante todos mis años como madre sacrificada. La vieja bolsa de tela todavía estaba en mi mano, pero ya no era un símbolo de pobreza, sino de una paciencia que había llegado a su límite. La multitud se calló. La música suave disminuyó hasta detenerse por completo. Se apartaron a ambos lados, como el mar rojo abriéndose para Moisés. No entendían lo que estaba pasando, pero sentían una corriente de aire frío, un poder silencioso que emanaba de la mujer de la que acababan de burlarse. Silvana, la maestra de ceremonias, retrocedió un paso, nerviosa. Cediendo el escenario, me detuve a unos metros del escenario, no subí, dejé que tuvieran que mirarme hacia abajo. Miré directamente a Marbelia, que se había quedado helada en medio de una frase. La sonrisa en sus labios se congeló, como una flor de plástico olvidada en una helada. Intentó recuperar la compostura. La sonrisa volvió a sus labios, pero esta vez un poco forzada. «Oh, miren quién está aquí», dijo al micrófono, tratando de sonar humorística. «Mi querida suegra. ¿Piensa subir a darnos unas palabras de bendición? ¿O quiere contarle a todo el mundo sus días como la sirvienta de nuestra familia? Mi querida suegra». Las risas estallaron en la mesa de Plácida y Auristela. Pensaron que este era el golpe final, la humillación definitiva. Pero no me inmuté.
Simplemente la miré, con una mirada penetrante que atravesó el costoso vestido de novia, la perfecta capa de maquillaje, para ver directamente la inseguridad y la codicia que bullían en su interior. No grité. Mi voz era sorprendentemente tranquila, pero gracias al silencio absoluto del salón, fue lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Mi primera pregunta fue para Marbelia. Marbelia. Acabas de hablar de un nuevo capítulo para la familia Ontiveros, pero ¿sabes sobre qué cimientos se construyó ese nombre, el honor de la familia a la que intentas unirte? Ella titubeó. No esperaba una pregunta así. Balbuceó. Por supuesto. El éxito. La riqueza. Te equivocas. La interrumpí. Mi voz todavía firme. Se construyó sobre la verdad y la justicia. Así que, antes de que escribas el nuevo capítulo, asegúrate de no empezar con una mentira. Luego me volví hacia Dorian. Mi corazón ya no dolía. Solo quedaba un vacío helado. Miré directamente a sus ojos que intentaban evitar los míos. Mi segunda pregunta fue como un cuchillo que se clavaba profundamente en su conciencia, en su memoria. ¿Y tú, Dorian? Mi hijo, lo llamé por el nombre cariñoso que ya no sentía. ¿Aún recuerdas el nombre del padre que te dio ese apellido? ¿Aún recuerdas lo que te enseñó sobre la dignidad? Dorian palideció. Dio un paso atrás. Marbelia comenzó a sentir que algo andaba realmente mal. Le tomó el brazo a Dorian, como buscando consuelo. La tensión en el salón era palpable. Todos contuvieron la respiración. Esperaban una respuesta, esperaban que algo sucediera. Sigan riendo, pensé para mis adentros, mientras miraba los rostros desconcertados de la familia Figueroa Alcérreca. Porque esa sonrisa es lo único que les quedará después de esta noche. Y en ese preciso momento, como si estuviera orquestado por la mano del destino, sonó un ruido solemne. Las grandes puertas de roble del salón se abrieron de golpe. Todas las miradas se volvieron en esa dirección. Un hombre con un traje impecablemente cortado, rostro inexpresivo, y un maletín de cuero negro en la mano, entró. Era Emerson. No miró a nadie. Caminó directamente hacia mí. Es hora de quitarles las máscaras. Capítulo 8. Mis dos preguntas quedaron suspendidas en el aire, ahogando todo sonido. Dorian palideció. Marbelia comenzó a sentir que algo andaba mal. La suficiencia en su rostro fue reemplazada gradualmente por un fino hilo de miedo. Era hora de terminar esta obra. Justo en ese momento, las grandes puertas de roble del salón se abrieron de golpe. Emerson Padilla Navejar entró. Llevaba un traje impecablemente cortado, un rostro inexpresivo y un maletín de cuero negro en la mano. Su presencia emanaba un poder silencioso que hizo que todos contuvieran la respiración. No miró a nadie. Su mirada afilada como una navaja se dirigió directamente hacia mí. Emerson se paró frente a mí, y para asombro de todos los invitados, se inclinó respetuosamente. «Señora Ontiveros», dijo, su voz profunda y clara, «todo está listo». Luego se dio la vuelta, enfrentándose al escenario, enfrentándose a aquellos que estaban paralizados por la confusión. Emerson hizo una seña al equipo técnico. La pantalla LED gigante detrás de Marbelia y Dorian, que había estado mostrando sus cursis fotos románticas, se apagó de repente. Luego se iluminó, mostrando solo un fondo negro, y una grabación de audio sonó nítidamente a través del avanzado sistema de sonido del Hotel de 5 estrellas. La voz aduladora de Auristela. «Simplemente dale los papeles. Es una viejita senil, ¿qué va a saber leer?» Y luego la risa fría y burlona de Marbelia. «No te preocupes, mamá. Es presa fácil. Dorian ya es completamente mío». Un «oh» de asombro se levantó de la multitud. Los susurros comenzaron a surgir como un enjambre de abejas. La familia Figueroa Alcérreca se quedó helada, sus rostros tan blancos como estatuas de cera. El señor Cesario se quedó boquiabierto. La señora Auristela casi deja caer su abanico de plumas. Marbelia miraba fijamente la pantalla, sin poder creer lo que oía. El segundo golpe, más frío y decisivo. Emerson abrió su maletín de cuero. El sonido de los cerrojos metálicos, al abrirse, resonó nítidamente en el silencio. Sacó una gruesa carpeta y declaró con la voz firme de un abogado, cada palabra un martillazo contra su arrogancia.
según el testamento del difunto abogado Ricardo Ontiveros Salazar y los documentos legales debidamente notariados y en vigor. Emerson hizo una pausa, mirando directamente al señor Cesario. Declaro por la presente. Doña Ibelice Ontiveros Larrauri es la propietaria legal y única del 20%. 20% de las acciones fundadoras del Grupo Logístico Ontiveros, junto con todos los derechos de voto correspondientes. Emerson hizo una pausa, permitiendo que esa información se asentara en la mente de cada persona en la sala. Luego continuó, su voz tan fría como el hielo. Cualquier acto de fraude, coacción o conspiración para apropiarse de los bienes de la señora Ibelice Ontiveros será perseguido con el máximo rigor de la ley penal. Crash. Crash. La copa de champán en la mano de Marbelia cayó al suelo, haciéndose añicos, al igual que el imperio de arena que se había esforzado por construir. Se tambaleó, su hermoso rostro ahora desfigurado por el pánico. Dorian retrocedió un paso, 2 pasos, mirándome como si viera a su madre por primera vez en su vida. En sus ojos ya no era la vieja madre de pueblo, sino una gigante que acababa de despertar. Su rostro palideció al darse cuenta de que había vendido su alma y el amor de su madre por algo que nunca podría alcanzar. Y entonces lancé el golpe de gracia. Subí al escenario. Silvana, la maestra de ceremonias, retrocedió temblando, abriéndome paso. No miré a Dorian. No miré a la familia Figueroa Alcérreca. Tomé el micrófono de la mano de Silvana. Miré directamente a los ojos desorbitados de pánico de Marbelia. Mi nuera. Comencé, mi voz terriblemente tranquila. Hace apenas un momento me llamó la sirvienta. Hice una pausa, dejando que el silencio lo envolviera todo, dejando que cada uno de ellos recordara su propia risa. Pero hay una verdad que olvidó. Miré a Cesario, el padre de Marbelia, el hombre que estaba tan pálido como si estuviera a punto de sufrir un infarto. Mi voz era glacial, cada palabra una sentencia. Esta sirvienta es la misma persona que, hace 10 años, firmó el contrato que permitió que la pequeña empresa de construcción de su padre se convirtiera en socia del Grupo Ontiveros. El asombro se dibujó en su rostro, me volví hacia Marbelia, una sonrisa de superioridad apareció en mis labios. Ustedes no entraron en mi familia para elevar su estatus. Ustedes trabajan para mí. Marbelia se derrumbó. No. No puede ser. Mamá. Mamá. Lo siento. Comenzó a suplicar, su voz temblorosa, pero ya era demasiado tarde. No le presté atención. Miré a la multitud, a los rostros que una vez se habían burlado de mí. Pueden quitarme mi amabilidad, pero nunca tendrán la talla para tocar mi honor. La dignidad de un Ontiveros no está en venta. Dejé el micrófono. La obra había terminado. Y en este escenario solo quedaba un vencedor. El precio que pagarían apenas acababa de comenzar. Capítulo 9. Milla declaración fue como una sentencia de muerte suspendida sobre la cabeza del clan Figueroa Alcérreca. El silencio en la sala se rompió, reemplazado por susurros de asombro y desprecio. Los invitados, que momentos antes se reían, ahora retrocedían, creando un vacío alrededor de la familia política, como si portaran una enfermedad contagiosa llamada traición. Marbelia fue la primera en derrumbarse. Su máscara de reina se hizo añicos. Su rostro perfectamente maquillado ahora estaba manchado de lágrimas y pánico. Se tambaleó fuera del escenario, su caparazón de arrogancia roto, revelando a una persona mezquina y patética. El costoso vestido de novia ahora parecía lamentable, como un sudario para sus delirios. Se arrodilló ante mí, el vestido blanco impecable arrastrándose por el suelo sucio. Intentó agarrar el dobladillo de mi vestido, sollozando desconsoladamente, la súplica saliendo torpemente. Doña Ibelice. Mamá. Solo estábamos bromeando. Fue solo una broma, ¿entiendes? Yo realmente amo a Dorian. Por favor, perdona mi estupidez. No sabíamos nada. La miré, a la que se arrodillaba a mis pies. Mis ojos no tenían ni una pizca de piedad. Solo sentía asco por el afecto que una vez intenté cultivar por ella. Di un paso atrás, retirando fríamente el dobladillo de mi vestido de su mano desesperada. La ignorancia no es excusa para la crueldad. Marbelia, dije con voz tranquila, y no me llames mamá. No tengo ninguna nuera del linaje de las serpientes como tú. En ese momento,
Dorian se abalanzó. Su rostro estaba pálido por el remordimiento tardío. Se había dado cuenta de todo. Se dio cuenta de que el imperio al que intentaba aferrarse era solo un castillo de arena, y acababa de cambiar el océano del amor de una madre por ese castillo. «Mamá, lo siento. Me equivoqué. Mamá, lo siento». Extendió la mano, tratando de tocar mi brazo como un niño perdido que busca refugio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, un arrepentimiento que debería haber aparecido mucho antes. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz no era de ira, sino la cruda verdad. La última puñalada que cortaba el frágil hilo que nos unía. «No me llames mamá», dije, mi voz tan fría como el hielo. «Esa madre murió en el momento en que aplaudiste su humillación. La persona que está frente a ti es tu acreedora, Dorian, y le debes una disculpa que nunca podrás pagar». Dorian se quedó helado, su brazo cayó sin fuerzas. La verdad en mis palabras era más dolorosa que cualquier bofetada. Mientras tanto, Emerson había hecho discretamente su llamada. Asintió a doña Renilda Macoris Ibarra, la poderosa y leal amiga de mi esposo, que lo había presenciado todo desde una mesa apartada. Doña Renilda tomó su teléfono, y solo unos minutos después, el teléfono en el bolsillo del señor Cesario vibró. Su rostro se volvió gris ceniza al leer el mensaje. Sus labios se movieron sin sonido. Su imperio, por el que había sacrificado su honor, acababa de derrumbarse con un solo mensaje de texto. Me volví hacia la familia política, que ahora parecían estatuas de piedra pálidas. Mi veredicto final fue pronunciado con calma, pero cada palabra llevaba el peso del castigo. «Emerson». Lo llamé, sin mirarlo. «Señora», respondió al instante. «Informa a la seguridad del hotel. No quiero volver a ver a esta gente miserable en mi fiesta». Hice una pausa y luego continué. «Ah, y llama al banco. La cuenta de la empresa Alcerre Cabillajero debe ser congelada inmediatamente para investigar el fraude financiero y el intento de apropiación indebida de activos». Miré directamente al señor Cesario. «La justicia puede tardar, señor Figueroa, pero siempre conoce la dirección exacta de los traidores». El veredicto estaba dictado. «La ceremonia termina aquí», anuncié. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás un caos absoluto. El grito histérico de Marbelia, el grito de la señora Auristela antes de desmayarse, el balbuceo del señor Cesario llamando a su abogado. Pero todos esos sonidos ya no pertenecían a mi mundo. Eran solo los restos de un imperio de arena que acababa de ser barrido por una ola. Escuché los pasos apresurados de los guardias, los susurros despectivos de la multitud. No miré atrás. Sabía que Emerson se encargaría del resto. Al salir del salón, vi a los camareros comenzando a limpiar las mesas vacías. Barrían los fragmentos de la copa que Marbelia había dejado caer. «Así es», pensé. «Es hora de limpiar la basura». Salí a la noche, no como una víctima que huye, sino como una reina que regresa a su reino. Un reino reconstruido sobre los cimientos de la dignidad, un reino sin lugar para la traición. Capítulo 10. A la mañana siguiente, me desperté en mi casa. La tormenta había pasado, dejando un cielo de un azul cristalino, sin una sola nube. Me preparé una taza de té de manzanilla y salí al pequeño jardín trasero, donde Ricardo solía cultivar los rosales que tanto me gustaban. La luz del sol de la mañana era cálida y suave, lavando todo rastro de cansancio de la noche anterior. Respiré hondo. Ya no había el sabor amargo del resentimiento, solo el aroma fresco de la tierra húmeda después de la lluvia y la fragancia pura de las rosas en capullo. Me puse mis guantes de jardinería de tela y con unas pequeñas tijeras comencé a podar cuidadosamente las hojas marchitas y las ramas muertas. El acto era suave, lento. Era como si estuviera limpiando mi propia alma, eliminando las partes tóxicas que se habían arraigado durante demasiado tiempo. Mis manos, callosas por el trabajo y el dolor, ahora cultivaban una nueva vida. No sentía regocijo ni odio. Solo sentía una profunda paz. La paz de alguien que ha luchado por lo que es justo y ha ganado. La paz de un alma que se ha reencontrado a sí misma. Mientras cuidaba las rosas, Sandira, una joven que vivía al final de la calle y a quien solo conocía de vista de la iglesia, se acercó tímidamente a la valla. La reconocí. Anoche, ella también estaba allí, de pie en silencio en un rincón con su teléfono en la mano.
Me miró con una mezcla de admiración y timidez. Señora Ibelice, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. Yo presenté mi demanda de divorcio esta mañana. Durante años, he vivido con miedo y desprecio. Anoche, cuando la vi levantarse, yo finalmente tuve el coraje para dejar mi terrible matrimonio. Levanté la vista y dejé las tijeras. La miré y sonreí. Una sonrisa genuina, sin esfuerzo, por primera vez en años. En ese momento, me di cuenta de mi verdadero legado. No estaba en las cifras de las acciones ni en los archivos legales que Emerson guardaba. Mi legado estaba en la llama de la dignidad que acababa de encender, no solo para mí, sino también para otras mujeres que necesitaban una chispa de luz para escapar de la oscuridad. No solo reclamé justicia para mí. Sin darme cuenta, le di a otras la fuerza para encontrar la suya propia. Entré en la casa y me acerqué al retrato de Ricardo. No lloré. Simplemente coloqué una rosa roja recién cortada en el pequeño jarrón junto a la foto. Nuestras miradas se encontraron. Él en la foto parecía sonreírme, una sonrisa llena de orgullo. Ricardo, susurré. He mantenido nuestro hogar a salvo. He protegido la dignidad de la familia Ontiveros, como me pediste. Pero más importante aún, he aprendido a amarme y protegerme a mí misma. El amor de una madre es infinito. Pero no puede ser un amor ciego. Cuando se tiene que elegir entre un amor que te destruye y tu propia dignidad, una mujer mexicana fuerte siempre sabrá qué elegir. En cuanto a Dorian, he oído que ha intentado contactarme varias veces. Pero no respondo. No porque lo odie. El odio solo carga el alma. Simplemente, he seguido adelante. Si algún día realmente comprende su error, no por perder dinero, sino por haber perdido el amor de su madre, quizás lo escuche. Pero nuestra relación nunca podrá volver a ser como antes. Un espejo roto, por mucho que se pegue, siempre tendrá grietas. Siempre rezaré por él, como la mujer que le dio la vida. Pero la madre que él conocía ya no existe. Mi vida es como un cactus en el desierto. Espinoso, soportando la dureza del sol, el viento y las tormentas de arena. Pero al final, también floreció la flor más radiante. La dignidad no es algo que otros te dan. La dignidad es algo que debes ganar y proteger tú misma. Incluso, cuando el mundo entero te da la espalda. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Había dejado que el dolor y el sacrificio me volvieran invisible. Pero ese silencio no era debilidad. Era tiempo para observar, para acumular y para elegir el momento adecuado para alzar la voz de la justicia. Si esta historia te ha conmovido, si te encuentras en la oscuridad de la traición o te sientes invisible en tu propia vida, recuerda, no estás sola. Dentro de cada mujer hay una leona dormida. No tengas miedo de despertarla. Dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre el silencio y alzar tu propia voz? Suscríbete al canal si crees que la dignidad es el bien más preciado de una persona. Porque aquí, juntas, contaremos las historias de mujeres valientes que se levantaron del mismo lugar donde cayeron y reconstruyeron sus propios imperios.